De Martí se sabe que escribió muchísimo y de todo, de literatura, de música, de historia y más. Pero hay una temática de la que bien poco se habla, y aunque parezca increíble, de la pluma martiana también salieron textos sobre deporte. ¿Fue un hombre apasionado de esto? ¿Tuvo alguna disciplina preferida? El historiador Félix Julio nos habla de este pasaje de la vida martiana durante la estancia del apóstol en Estados Unidos por 15 años. Martí estuvo en Estados Unidos sobre los deportes, y es que no está atravesada por un prisma necesariamente deportivo. Martí no fue precisamente un cronista deportivo, sino más bien un narrador de todo aquello que acontecía alrededor del deporte y que era negativo. Y tiene que ver con el fenómeno del profesionalismo y la práctica deportiva para obtener ganancias en detrimento de la dignidad humana. Martí escribió sobre varias peleas de boxeo, pero especialmente sobre una en la cual participó el que sería el campeón de los pesos pesados en esa época, de apellido Sullivan, de origen irlandés, pero había nacido en Boston. Y la pelea de Sullivan con su contrincante fue una pelea verdaderamente brutal. Fue una pelea sangrienta, de mucha violencia. Y Martí, con esa pluma maravillosa que tenía, nos describe minuciosamente todos los detalles de la pelea, incluyendo esos detalles tan violentos, tan fuertes, tan lesivos para la anatomía de los pugilistas. Y eso nos hace pensar que hay como una reprobación o como una crítica directa al hecho de que dos hombres estén sobre un ring golpeándose mutuamente por una bolsa de dinero. Y en esos textos siempre se cuestionaba y hablaba en favor del ser humano. Y eso pasa también, por ejemplo, cuando habla del béisbol. Martí presenció el nacimiento de lo que sería después las grandes ligas del béisbol estadounidense, pero vio mucho béisbol también colegial. Y en una de las crónicas sobre pelota, él dice que no entiende cómo jóvenes que tienen una carrera de derecho o de medicina prefieren abandonar la universidad e irse a jugar pelota. ¿Por qué? Porque ahí tienen mayores ganancias y las van a obtener de una manera más rápida. Él todo el tiempo está tratando de enfocar el prisma de que hay un elemento profesional, económico, que daña, digamos, la esencia humana, la esencia del deporte en sí mismo, la esencia de lo que tiene que ser la práctica física, en tanto le da al ser humano un mejor desarrollo, no solamente físico, sino también moral. Y esta temática la expuso no solo hablando de boxeo o pelota, también se refirió al atletismo. Hay un ejemplo que es el de la famosa carrera de las 600 millas, de un grupo de corredores en Nueva York que tenían que estar corriendo 6 días y 6 noches sin parar. Esto para Martí era algo abominable. Es decir, tener a los hombres ahí como caballos de carrera, sin poder detenerse a descansar, convertidos en bestias, en animales que estaban corriendo por dinero, era algo que lo afectó mucho. Y todo esto está presente en cada una de estas escenas norteamericanas, muchas de las cuales además Martí enviaba a los periódicos latinoamericanos, a Buenos Aires, a Caracas, ilustrando también de esta manera ese lado, digamos, oscuro, ese lado perverso de la realidad norteamericana, que era el deporte comercializado, el deporte profesional. Poco se habla sobre si Martí gustaba de practicar deportes. Este historiador nos confirma que de todos prefería el ajedrez. No fue un conocedor tan profundo del ajedrez como pudo serlo Carlos Manuel de Céspedes, que era un jugador experto y además un traductor de las reglas del ajedrez. Martí podemos pensar que era más bien un jugador ocasional o un aficionado al ajedrez. Se conoce una partida disputada por Martí en México cuando tenía 23 años, en el año 1876, contra un niño mexicano de 7 años y perdió ese juego. ¿Y por qué sabemos que esa partida existe? Porque la publicó en un periódico mexicano otro cubano que sí era un gran maestro del ajedrez y un gran experto del ajedrez, que se llamaba Andrés Clemente Vázquez, y con el cual Martí tenía una gran amistad. José Martí fue un hombre único, no hubo un tema que escapara de su pluma y de su capacidad de análisis. Periodista y escritor por excelencia, el apóstol siempre fue más allá de la mera noticia.
Fue a la raíz más profunda de aquellos temas que preocupaban a los hombres de entonces e intentó dejar luces para la posteridad. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.